muy difícil, es muy difícil y anunciar que se va a tener un sistema cambiario diferente en 6 meses o en 8 meses es lo peor que se puede hacer en el último. Nos interesa un poquito tu opinión, porque decimos, el gobierno anunció que el acuerdo estaba cerrado, que tenía que ir al Congreso, en realidad mandó un DNU al Congreso, el decreto de necesidad de urgencia, está apostando el gobierno a que lo apruebe la Cámara de Diputados, entonces con que ya una de las cámaras no lo rechace, ya queda firme el DNU, pero la pregunta es si ya está cerrado, y si está cerrado, ¿cuál es el régimen cambiario? Porque se han empezado a mover las cosas. Decíamos, el viernes ha sido un tema delicado, hubo mucho volumen operado en el mercado oficial, 1.200 millones de dólares, cuando habitualmente hay 400, a lo sumo 500 millones de dólares. El Banco Central vendió casi 500 millones de dólares, se movió la curva de futuro, es decir, empezó a haber, digamos, la idea de que va a haber un nuevo régimen cambiario, que no va a ser el crawling peg del 1%, y como bien vos sabés, hay un carry trade, es decir, una apuesta muy grande a la tasa en pesos con el crawling del 1% anticipado de jugadores muy grandes, ¿no? De importadores y de exportadores, que algunos dicen empezaron a moverse por las dudas, digamos, por la duda de que efectivamente antes de la elección, apenas hagan el acuerdo con el fondo, la Argentina tenga una banda cambiaria u otro esquema cambiario. ¿Vos qué estás viendo de ese panorama? Bueno, claramente no hay información y hasta que el fondo no diga se completó la negociación a nivel técnico, no hay programa cerrado. O sea, sí. Voy a decir lo siguiente. El fondo no creo que haya pedido, estoy casi seguro que no ha pedido que haya aprobación del Congreso. Le gusta, pero eso es un tema de legislación nacional. Ahora estará esperando para que no haya un rechazo, pero fundamentalmente yo creo que es del lado del gobierno que están tratando de solucionar este problema para no tener un tema interno. Evidentemente, la falta de información y la incertidumbre cambiaria es lo que está generando eso. El carry trade yo no lo entendía demasiado, pero bueno, es muy claro que la gente dice, si de pronto me empiezan a devaluar al 2% o empiezan a flotar, creo que mejor que me salga. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Si Arriazu dice tengan cuidado, a mí me preocupa. Carlos Rodríguez, amigo mío también, es otra cosa, pero evidentemente tienen que definirlo. Yo pensaba, y todavía pienso, que el fondo le va a decir no hace falta sacar el cepo y todavía no hace falta cambiar el sistema cambiario. Pero en esta última parte puedo estar equivocado. Eso es lo que puedo decir. Ahora, claro, ¿no ves ahí cuando Arriazu sale a decir me preocupa que al presidente le guste la flotación y al FMI le gusta la flotación? y tengo la información de que no es eso lo que quieren Caputo y Bausili, ¿no? Entonces dice, bueno, es probable que quieran ir a bandas cambiarias y eso va a generar problemas porque va a meter volatilidad. Bueno. ¿Qué opinas ahí? Bueno, con Ricardo Arriazu estamos de acuerdo en todas las cosas, tenemos total identificación, salvo el sistema cambiario. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Él es un monetarista, pero dice todos los precios libres menos el dólar en la Argentina. El dólar no puede estar libre en Argentina. Eso dice él y yo lo respeto mucho. Yo soy Universidad de Chicago más que Fondo Monetario en eso, muy flotador, pero respeto de que puede vivirse con un tipo de cambio fijo a pesar de la experiencia de los 90. Sí. Ahora, yo creo que un cambio a flotación ahora genera, por supuesto,
mucha incertidumbre, puede mover bastante plata, pero por otro lado, creo que con la situación fiscal, no hay déficit fiscal, política monetaria razonable en este momento, no es que el dólar se escape totalmente y no es que eso le pegue a los precios como en las épocas de Macri o en las épocas de Fernández. Eso es mi visión. Un poco largo de explicar y muy poco claro, pero eso es. Ahora, algunos dicen, bueno, es raro que el gobierno no salga a ratificar el 1% de Kroll Impec, que lo ha hecho en otro momento. Vos viste que la inflación en febrero vino 2,4%. Correcto. En marzo va a estar más o menos por ahí, porque siempre es un mes más, por estacionalidad, más inflacionario que febrero. Entonces, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que todos están viendo que el Banco Central no acumula reservas. Lo que vas a acumular de acá a octubre es más atraso cambiario, si se quiere una Argentina más cara en dólares. Y bueno, eso te va a generar en algún momento esto que estamos hablando, que se anticipen las expectativas, que todos digan, es obvio que no van a seguir con el Kroll Impec después de las elecciones. Y bueno, Sí. como eso todos lo ven como el Rubicón después de las elecciones, todos se anticipan y dolarizan cartera antes. Claro. Estoy hablando de los que tienen la devaluación garantizada, la regla garantizada, que no es el ahorrista que tiene que ir a comprar al MEP o el que está en el Fondo Común de Inversión en pesos. Estoy hablando de los exportadores y los importadores, que son los que mueven el gran volumen de dólares en Argentina. Por supuesto, y acá ellos pueden decir, en los próximos 6 meses podemos estar bien y después de eso, digamos, en los próximos 8 meses y después de eso puede haber flotación. Evidentemente eso puede cambiar bastante las cosas. Es muy difícil, es muy difícil y anunciar que se va a tener un sistema cambiario diferente en 6 meses o en 8 meses es lo peor que se puede hacer en última instancia. Eso en el sentido de las expectativas y en el sentido de los exportadores y los importadores, por supuesto. Claudio. No, el otro Claudio. Claudio Slotnick. Claudio Serrucho Slotnick. Exactamente. Sí, sí. Coincidís con. Claudio el joven. Qué grande. Te voy a llamar todos los días. Escuchá, ¿coincidís con esto de Carlos Rodríguez? Recién vos lo mencionabas. ¿El FMI no va a dar $1 si no terminan con el carry trade antes? No sé realmente. Ahí estoy seguro que el fondo está preocupado. Habrán mirado los flujos. Evidentemente es un tema, pero no sé si es tan... aunque es importante para el fondo, no podría decir que es totalmente central. No me atrevo a decirlo. Pero digamos, ¿qué sería lo central si no fuera, porque es el carry o es el dólar blend, digamos, el régimen cambiario, ¿no? Vos con tu experiencia, con lo que vos... No, el dólar blend evidentemente es algo que, claro, con un sistema unificado, eso dejaría de ser relevante. Lo del carry trade, bueno, la tasa, lo que pasa que en ese caso el Banco Central va a tener que cambiar su política de tasa de interés, en el sentido de que para que haya carry trade y no haya locura, si se va a flotar, tiene que haber algún tipo, va a tener que haber algún tipo de modificación en la política de tasa de interés. O sea, si de pronto hay expectativas de devaluación, entonces tendrán que subir la tasa de interés si no quieren. ¿Qué crees que, digamos, en este contexto donde vimos el viernes que el Banco Central vendió 474 millones de dólares, digamos, estamos viendo hoy, digamos, movimientos en el mercado de futuros, en los dólares financieros? ¿Qué crees que es lo mejor que debería hacer el gobierno, digamos, para tratar de estabilizar? Tendría que, si hay algún cambio, del sistema cambiario, tienen que anunciarlo. Yo creo que no pueden estar esperando tanto. Y, como digo yo, el Banco Central con una
política de tasa de interés más flexible, que si hay una devaluación van a tener, o un crawling peg más rápido, tendrán que hacer algo respecto a la tasa de interés. Evidentemente eso afecta la actividad económica y todo eso, pero por lo menos en el corto plazo no les quedaría más remedio. Es lo que yo diría. Claro. Ahora, Claudio, respecto a eso, efectivamente, entonces vos decís tienen que anticipar cuál es el nuevo régimen cambiario rápidamente. Sí. Ahora, ¿eso cuándo se haría? Primero se tiene que hacer el acuerdo con el fondo, ver cuál es el desembolso, cuál es el cronograma de desembolsos, cuál es el monto del acuerdo, cómo fortalecer reservas, y en ese momento se tiene que anunciar si va a haber bandas cambiarias o qué es lo que va a haber. O sea, va a haber la pregunta, y esa no tenemos respuesta, es si está completado. Yo me imagino que en términos de los montos, en términos de los desembolsos, está bastante definido. A mi juicio, va a ser un programa de 3 años, porque el mismo Milei dijo, va a haber un periodo de gracia de 4 años y medio, 5 años, eso solamente puede ser en un programa ampliado, sí. Que le van a dar, no tanto, no le van a dar 20.000 millones, le pueden dar, yo diría, 5, 6, 7.000 millones de entrada, y después le van a dar de tanto. Eso yo creo que está. Si hay un entendimiento en la parte cambiaria, yo diría lo pueden anunciar antes de que esté el acuerdo con el fondo. Eso es como. A ver, mirá estos números, Claudio, contale un poquito de lo que estuviste viendo hoy más temprano con Matías Batista. Claro, no, lo que hizo estos son los números de Banco Central, 474 millones vendió el viernes, y Claudio Puntiagui, dale. Claro, él dio 4 variables por las cuales el mercado entró en estado de incertidumbre. Él hablaba de desarme de posiciones en pesos para pagar préstamos en dólares, que se frenaron los préstamos justamente en billetes verdes, digamos, financiación de las tarjetas. Hay un freno ahí, cierre de posiciones short de dólar futuro, de entidades bancarias, que es lo que pasó el viernes, y cobertura por potencial por cambio de régimen, gambas, digamos, ¿no? Las bandas. Esas son las 4 variables que hoy... Acá Claudio, lo que todos veíamos decíamos, bueno, el Banco Central cómo está comprando dólares, ¿no? Porque acá hubo un momento donde el Banco Central dejó de comprar dólares en mayo del año pasado, había comprado la primera parte del año 17.000 millones de dólares, con eso hizo frente a los vencimientos de enero y de julio, los bonares y los globales, y además, algunos vencimientos adicionales que había de deuda, de provincias y demás, pero acumuló fuerte dólares. De hecho, de menos 11.000 millones de dólares que había dejado Massa en las reservas netas, la llevó a cero, ¿no? Después el Banco Central hubo 2 meses que dejó de comprar dólares, que no pudo comprar más dólares, la brecha se fue a 1.500 pesos, el gobierno salió a anunciar que iba a intervenir también en la brecha cambiaria, no solamente con el 20% del dólar blend, con la excusa esta de que salía a retirar los pesos que había emitido para comprar dólares en el periodo anterior, ¿no? La compra de dólares en el periodo anterior era una compra de dólares, si se quiere, de cajón. Habías devaluado un tipo de cambio real muy alto, más reprogramación de plazo de pago de importaciones, entonces te compraste todo. Además de que tuviste un superávit de cuenta corriente cambiaria muy grande, te compraste todos los dólares. Pero en un momento empezaste a normalizar el pago de importaciones, te quedó más justito el mercado cambiario. Y entonces todos dijeron, ¿de dónde van a aparecer los dólares? No llegaban los repos que no habían podido armar, el FMI se demoraba y demás. Llegó el blanqueo, que fue una especie de milagro para el gobierno, ¿no? 20.000 millones de dólares adicionales en el depósito en el sistema financiero. Sobre eso, ¿cómo fue el mecanismo? Bueno, el endeudamiento del sector privado. Salieron a tomar préstamo en dólares los exportadores, prefinanciación de exportaciones, aumentó 7.000, 8.000 millones de dólares los préstamos en dólares. Más la emisión de ON por parte de las empresas que emitían obligaciones negociables de deuda en dólares, parte financiada por los dólares que estaban ahí, que estaban depositados sin hacer nada. Entonces,
El gobierno después tomó otras medidas también para acercar dólares transitorios, la baja de retenciones que dijo que no iba a hacer, como una especie de dólar soja especial, y también le permitió a los bancos que puedan también emitir ONs y contra las ON de los bancos prestarle a deudores que no son exportadores, digamos, flexibilizó la norma que hubo después de la crisis del 2001-2002. Pero bueno, en algún momento todos dicen, bueno, ojo que todo esto está basado también, la compra de dólar del Banco Central, en que los exportadores tienen un incentivo muy grande a prefinanciar exportaciones, es decir, adelantar las exportaciones, es decir, pedirle el préstamo en dólares al banco a una tasa del 2-3% anual, colocarse en tasa en pesos al 2,5%, 2,8% mensual, con una tasa de devaluación mensual del 1%, ¿no? Entonces, ojo que en algún momento los exportadores, si ven o los que tomaron esas deudas en dólares, si ven que la cosa va a cambiar, que no va a seguir el 1% mensual, van a tener incentivo para deshacer ese carry trade y pedirle, tienen acceso irrestricto al mercado oficial porque tomaron un préstamo en dólares, pueden pedirle al Banco Central los dólares para repagar ese préstamo. Y del otro lado, vimos que se armó muy grande empresas multinacionales que aumentaron fuertemente su deuda comercial con casa matriz y que decían, mirá, mandanos los autos, las automotrices, te pago dentro de 6 meses o dentro de 9 meses, mientras tanto los pesos que tengo los pongo a hacer tasas y total el dólar va seguro al 1% mensual. De hecho, la deuda comercial en dólares hoy es mayor de la que había dejado en su momento Massa con Alberto Fernández. Se reconstituyó por una cuestión virtuosa. Antes había deuda comercial en dólares porque no tenían los dólares para pagar a nadie. Ahora se reconstituyó la deuda comercial en dólares, el gobierno lo veía como algo positivo, pero bueno, con el gran ayudín del carry trade, que también los importadores decían, postergo los pagos para mi casa matriz. Entonces, hay mucho incentivo de esos jugadores que si el gobierno no dice rápido cuál va a ser su regla cambiaria, desarmen el carry. Y eso puede presionar, ¿no? Absolutamente. O sea, es demasiado grande ya esto como para poder decir voy a esperar con el fondo. Va a tener que moverse rápido la Argentina con el equipo técnico del fondo, por supuesto, porque el tema del carry trade, como lo estás explicando tan claramente, es un peso muy grande. Y si hay una perspectiva y no se sabe de que va a cambiar el sistema cambiario, o tiene que decir hasta tal mes no va a haber cambio, o van a tener que decir ahora qué es lo que se hace. O sea, no hay, tiene que haber un anuncio, no pueden quedarse callados. Ese es el punto principal. O sea, esto es muy difícil porque no hay, esto es arte, esto no es ciencia, cuando se hacen estas cosas. O sea, está la ciencia económica atrás, pero cómo se hace es cuestión de entender el mercado, entender las expectativas, y ahí realmente tienen que moverse. Los grandes problemas que yo he visto es cuando los gobiernos dicen no hacemos nada y no vamos a hacer nada tampoco, es cuando se arman los líos grandes.